llevar una vida de altar. Como familias, somos llamados de parte de Dios a llevar una vida de altar. Por eso ustedes escucharon que hoy casi todas las adoraciones iban enfocadas a eso, a ser sensibles a la presencia de Dios, ¿cierto? Al altar, ¿cierto? Entonces, familias de altar, cuando descuidamos nuestra vida de altar, el diablo empieza a obrar en nuestros hogares. Primero a obrar en mi vida, ¿no? ¿Alguien se ha notado que el esposo hay días que se pone como malhumorado, ¿cierto? O la esposa. ¿Y eso por qué sucede? Porque el altar la vida de altar de ella personal está descuidada. Y eso empieza a verse reflejado ¿en qué? En mi forma de actuar. ¿Amén? Y luego, después de que mi altar personal, entonces yo quiero hoy mostrarles que la vida de altar tiene 3 niveles. 3 niveles les voy a compartir hoy. Y comencé aquí nombrando el primero, es el altar ¿qué? El altar personal. El altar personal. El segundo altar es el altar familiar. Y el tercer altar es el altar congregacional. Y los 3 están escritos en la Biblia que son una obligación como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios, en donde yo debo estar atento a esos 3 niveles de altar. Hay gente que dice, no, y van a visitarlos o no va a visitarlos a veces y le dice uno, hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? Y la gente dice, no, es que yo con yo, él con yo, y aquí con yo, y yo con yo, y yo con tú, y ya. Yo no necesito de la iglesia. Entonces es un error, mi hermano, porque Jesucristo fue el que estableció a la iglesia como su cuerpo en donde Él es la cabeza. Ahora lo vamos a ver en las Escrituras. Es un error. Entonces, mire que comienza, la vida de altar comienza en el primer nivel. ¿Cuál es? ¿Mi altar qué? Personal. ¿Cierto? La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5, 8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero que, de hecho, que lo leamos, porque ese pasaje es espectacular. Capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios. Mire, aquí le está hablando ya a quién. A mí. A mí. Es una responsabilidad. Sed sobrios. Y de hecho, me gusta el 6 porque dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí comienza, ¿ser qué? Sobrios y velad. ¿Qué nos está diciendo nuestro altar que es personal? Que debemos ser como sobrios y velar, ¿cierto? Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Él no descansa. Él no descansa. El diablo todo el tiempo está al acecho. Él está a las puertas de su casa. Usted sale de su casa y usted todo el tiempo está al acecho. En estos días hemos visto, nomás creo que entre ayer y antier, por ahí por Facebook, así mirando rápido, se ve que hay una cantidad de accidentes con muertos. Usted sale de la casa y usted no sabe si vuelve. O sea, la anda como los rugientes todo el tiempo buscando a quién devorar. Entonces mire que esa vida de altar es importante. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 7. Mire que aquí en este libro nos va a enseñar la palabra de Dios cómo es que realmente debe ser una vida. ¿Qué es un altar en realidad? Aquí nos enseña. Yo tengo antes de leerlo, tengo un significado que busqué. Y un altar es un lugar donde se eleva a Dios ofrendas. ¿Y ofrendas de qué? De oración y sacrificios de nuestros labios, de alabanza, de adoración. ¿Amén? Y aquí vamos a mirar en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo entonces oiré. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en ese lugar, porque ahora he elegido y santificado esa casa, porque esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oiga, qué precioso texto en donde Dios nos está diciendo que Él, sus ojos y sus oídos están atentos a su casa, a su familia. ¿Por qué? Porque usted tiene una vida de ¿qué? De altar, familia. Una vida de altar. Porque usted se humilla, aquí dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces oiré la oración en ese lugar. Eso aquí está reflejado en este pasaje, lo que es realmente una vida de altar. Eso es una vida de altar. Y no debemos descuidarla en todo tiempo, en todo momento. Ahora, yo no voy a ser de pronto esa palabra tan legalista y decirle, no, es que yo soy perfecto y es que yo nunca dejo de orar. No, hermano. Pero un verdadero hijo de Dios siente cuando le hace falta estar en la presencia de Dios. Amén. No es en vano que nosotros como ministerio, Dios nos haya dado una tarea yo le digo a veces a mi esposa, es tan compleja la responsabilidad que hay, porque cómo es que usted se va a hacer llamar Ministerio de Restauración familias en su presencia. Entonces, a nosotros no nos puede quedar grande, hermano. Usted que está comprometido en este lugar, nosotros debemos ser familias ¿de qué? Que somos llenas todo el tiempo ¿de qué? De la presencia de Dios. O sea, para nosotros es más importante eso que cualquier otra cosa. Amén. Familias que permanecemos en la presencia de Dios, que sabemos qué significa eso, no por solo nombre, sino que lo digo bonito, pero no tengo intimidad. Y eso es el altar personal, es mi intimidad, es mi relación personal con Él. Entonces, cuando yo tengo una buena relación personal con Él, cuando yo tengo una buena intimidad, y quiero que vayamos entrando rápidamente a la palabra, voy a hablar sobre el altar personal ya, sobre el altar personal. Segunda de Samuel, estábamos ahí cerquita ahorita. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 25. Y vamos a mirar unas cositas sobre el altar personal. 24-25 dice: y edificó allí David un altar ¿a quién? A Jehová, y sacrificó ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz a Jehová. Oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Miren lo que hizo. No sé qué plaga tú estés pasando. ¿Qué significa una plaga? Esto ahora trayéndolo al nuevo contexto, al Nuevo Testamento, en la actualidad, en la nueva dispensación. Ahora es una dificultad. La plaga puede ser ese crédito, la plaga puede ser ese enemigo que tú tienes allá en el trabajo, la plaga puede ser una enfermedad, la plaga puede ser escasez, la plaga puede ser cualquiera de esas cosas. Pero la Biblia dice que David edificó un altar, ofreció un holocausto allí de sacrificio vivo, santo, como lo dice ahora en el Nuevo Testamento. Y eso fue lo que hizo que la mano poderosa de Dios detuviera esa plaga sobre Israel. En este caso sobre nuestra tierra. Entonces mire que David es un ejemplo vivo de que para qué edificamos un altar familiar, un altar personal. Entonces, ¿es para qué? Si tú quieres frenar esa cosa que el enemigo ha estado levantando en tu vida, la única manera para frenarlo es entrar a ese altar personal. Allá.
en el lugar secreto. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Ahí me fascina lo que Jesús enseñó acerca del altar personal, ¿cierto? Este texto todos yo creo que alguna vez en la vida lo hemos leído, lo hemos visto. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está Jesús explicando bien detenidamente qué es un altar personal. Mas tú cuando vayas a orar, entra a dónde? A tu aposento, a tu cuarto, a tu habitación, y cerrar la puerta allí que nadie lo ve. En ese lugar secreto nadie lo ve. Por ahí de pronto las hijas lo escucharon, el murmurito ahí cuando se está orando, pero no lo ven, ¿cierto? A mí a veces me toca estar al contrario, salirme para la sala, para no despertar a mi esposa. Y en la sala me arrodillo en el sofá y allí empiezo el lugar secreto. A medianoche nadie me ve, nadie. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. Y entonces mi Padre que ve en lo secreto ahí, que nadie lo está viendo, Él te recompensará en público. Entonces, cuando tú estés en público, lo que veníamos diciendo ahorita, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar va a ser ¿cómo? ¿Como la de quién? Como la de un hijo de Dios, ¿cierto? Porque tu relación personal, tu altar personal está ¿cómo? Avivado, ¿cierto? Está lleno de la presencia de Dios. Y esto se va a ver reflejado en público. Entonces, cuando tú vas a pasar ahorita al segundo nivel, que es el de la familia, ellos no se van a resistir. No se van a resistir. ¿Ven? Ese primer nivel soy yo. Y paso a ese segundo nivel. ¿Tengo otro texto? No. En el segundo, sí. Romanos capítulo 12, tengo otro texto para ese, Romanos capítulo 12, para el altar personal. Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿cierto? Santo, agradable delante de Dios. Esto es un altar personal. Presentar mi cuerpo, negarme yo. ¿Listo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Quién? ¿A quién le está diciendo ahí? Presentar. Yo debo que presentar mi cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto? Mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es mi culto, ¿qué? Racional. ¿Amén? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Eso que tú estás haciendo hoy, ustedes los que están aquí sentados, están presentando su cuerpo. Usted haya podido quedarse en su casa trasnochado, hermano, eso es de verdad, durmiendo. ¿Sí? Pero cuando usted toma la decisión de decir, yo voy a ir a la iglesia a recibir la palabra de Dios, aunque yo esté trasnochado, eso es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Amén. Cuando tú estás con tus amigos y tus amigos te dicen, camine, fresco, nos tomamos allí tomamos una paracé, una cervecita, y entonces usted, hermano, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, pero no, en ese momento estoy ocupado, no puedo, no quiero lo que Dios coloque en tu corazón decir, pero no. ¿Qué tal? No, que muchas gracias. Ahí tú estás presentando tu cuerpo en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Amén. Ese es el altar que personal. Y mire que ese Romanos 12 dice, si nosotros hacemos eso, por eso termina diciendo en el 2 también, no se conformen a este mundo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo mantengo una vida, un altar familiar, un altar personal, avivado, en una relación así, personal con Dios, mi cuerpo me va a ser fácil de presentarme en sacrificio vivo.
O sea, cuando yo me presente al mundo y cuando las cosas del mundo me quieran influenciar y me quieran mover, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, muy fácilmente, voy a decir, no, hermano, gracias. Pero porque mi relación de altar personal está como avivada. Pero si mi relación personal de altar familiar está tibia, cada 8, cada 15, voy allá a ese lugar secreto y a hablar con él. Pues cuando venga el mundo ese mundo que nos influencia, las cosas que están ahí en él y todo lo que está en el entorno, pues él a mí fácilmente me va a arrastrar. Amén. Podemos ser arrastrados por la corriente, por eso hablan que es una corriente. Porque la corriente, ¿qué hace? Lo arrastra a usted fácilmente, ¿cierto? ¿Alguien alguna vez, aquí alguien es buen nadador? ¿O ha nadado alguna vez? Uy, hermano, qué vergüenza, yo fui policía también, nunca en mi vida predicó mejor dicho, volteo por no saber nada, hermano. No sé nada, y soy girardotero y no sé nada. Pero bueno, pero sí cuando joven me pegué una escapada, y a escondidas de mi mamá y me fui con los amigos, dije, para el río. Hermano, y pude comprobar, también casi me ahogo ahí, me tuvieron que sacar y todo, pude comprobar qué es la corriente. Entonces los que nadan saben que nadar contra la corriente es duro, no se puede, pero es muy duro. Y más o menos eso es lo que nos está diciendo la Biblia. La corriente de este mundo tiene mucha fuerza para arrastrarlo a la gente tan fácil. Entonces la única manera para que esa corriente no lo arrastre a uno y no lo lleve a uno es permaneciendo que mi altar personal avivado, ahí conectadito a él. ¿Listo? De esas maneras que vamos a tener éxito cuando nos toque decir, no, muchas gracias. ¿Listo? Cuando nos toque decirle al pecado o a la tentación que viene. Y mira, hermano, la tentación no va a llegar a tu vida. No sé, si por ejemplo, si en el caso de los hombres la debilidad a veces, en algunas ocasiones son las mujeres, entonces la tentación no va a llegar a una señora gorda, fea, desgreñada, así, mechiparada. No. Él va a llegar en qué? En algo muy bonito y muy atractivo. Y ahí es donde se mide el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué tan valiente es al decirle a la tentación? Está muy bonita, pero no. ¿Vale? De la cerveza lo mismo, le ponen una póker. Una pipona. ¿Cierto? Y tú le puedes decir a la tentación, muchas gracias. ¿Cierto? Porque mantiene una vida que de altar personal avivada. ¿Vale? Amén. Segundo nivel, vamos a pasar al segundo nivel. Entonces yo ya les había dicho, ¿cierto? Cuando mi vida de altar personal está conectada, está avivada, pues muy fácilmente yo voy a pasar al nivel ahora de mi familia. Entonces mi familia va a estar ¿qué? ¿Cierto? Ahora yo voy a hacer una influencia de avivamiento. ¿Para quién? Para mi familia. Hay gente que tiene una buena relación personal con Dios, pues yo diría que ni buena, mediana. Y están sirviendo en la iglesia y en la iglesia son muy activos y muy poderosos y todo, pero en su casa, poco. Entonces el orden está incorrecto. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que el que no provee primero para los de su casa, para los de su familia, no puede proveer para los de afuera, los de la iglesia. Entonces miren cuál es el orden correcto. Mi altar personal. Cuando yo estoy avivado en ese altar personal, entonces voy a entrar al segundo nivel, que es mi altar familiar. Primero mi familia. Debo preocuparme por mi casa. Insaciable, así tú tengas que dejar lo que tengas que dejar botado. Yo lo digo con autoridad. Así a mí me tenga que quedar mal en la iglesia. Pastor, hoy no puedo ir a servir. Pastor, hoy no puedo ir a orar porque se me presentó un problema grave con mi hija. Tengo que ir a resolverlo. Tengo que ir a orar por ella. Tengo que ir a recogerla. Tengo que ir a hacer lo que sea. Pero primero en tu casa, atiéndela. Resuelve eso que está allí. Porque ellas son nuestra primera iglesia. Nuestra familia. Amén. Génesis capítulo 35. Allí vemos un ejemplo de un altar familiar.
nuestro amigo y siervo Jacob, ¿cierto? Dijo Dios a Jacob, voy a leer el 1, vamos a ver hasta dónde me guía el Espíritu Santo de Dios. Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, vea, a su familia, y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, fue obediente, y haré allí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, y habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob estuvo escondido debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Miren lo que logró Jacob, detener una persecución que estaba en contra de él por haber puesto un qué. En el verso lo vemos, y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos, y aquí entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. Jacob hizo un altar, ¿con quién? Con su familia, y así detuvo que la persecución viniera sobre él y sobre su casa, sobre su familia. Amén. Eso lo hizo Jacob. Ahora nosotros también lo podemos hacer, ¿cierto? Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Aquí hay una historia muy bonita en Hechos capítulo 16. Bueno, muy bonita no, muy poderosa. Y vamos a leer desde el 30. Aquí es cuando Pablo y Silas son encarcelados y llevados allí a la cárcel, ¿cierto? Entonces allí Pablo y Silas adoran al Señor, y quiero enfocarme de cómo el carcelero lleva la presencia de Dios a su casa, ¿cierto? Entonces dije que el 30, ¿cierto? Dice, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero, ¿cierto? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos, ¿qué? Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Amén. Y llevándolos a su casa, les puso una mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Miren lo que hizo el carcelero. Llevó a que toda su casa, a que toda su familia se convirtiera ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Toda su familia. O sea que, varón, esta es la responsabilidad nuestra como papá, como esposo, como líder. Durante muchos años los hombres nos hemos mofado la boca diciendo: es que en la casa mando yo. Y aunque ni siquiera nunca han ido a una iglesia, yo no sé cómo hacen para enterarse de este principio bíblico, pero dicen: es que la cabeza soy yo, y aquí se hace lo que yo diga y lo que yo mando y punto. Y uno dice: bueno, pues ellos no sé dónde sacaron el principio, pero no tienen ni la más mínima idea de lo que significa ser cabeza. Y ser cabeza es esto. Ser cabeza es el primero que va. Ser cabeza es el primero que está de rodillas. Ser cabeza es el primero que está estudiando la Biblia. Ser cabeza es el primero que toma la autoridad para decir: yo no quiero más la inmundicia en mi casa. Yo no quiero más esto en mi familia. Yo no importa. Ser cabeza significa eso. Mire, aquí el carcelero, lo primero que hizo cuando conoció a Jesús cuando se dio cuenta quién era realmente el que tenían ahí encarcelado,
Entonces, si lo confesó, por eso él dice, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dice, cree en el Señor. Y el carcelero inmediatamente dijo, yo creo. Tomó la decisión, ¿quién primero? ¿Quién? O sea, ¿quién debe tomar la decisión primero de creer en el Señor Jesús en la carne? El hombre. La cabeza, papá. Entonces ahí sí eres cabeza. Ahí sí eres familia. Ahí sí eres el varón. Cabeza. Entonces recibió. Y cuando recibió, lo segundo que hizo, ¿qué fue? Llevarlos ¿a dónde? A donde su familia, para que su familia, ¿qué? Se convirtieran todos a Jesús. Y vemos aquí en el pasaje que ¿qué pasó? Que toda su familia fue ¿qué? Fue convertida a Jesús. ¿Y fueron qué? Salvos. Amén. Eso es un ejemplo de altar familiar, de un hombre de Dios que camina hacia tener un altar familiar. ¿Para qué Dios? Primero vimos que la finalidad del altar familiar es que la presencia de Dios esté en nuestra casa, ¿cierto? Esté en nuestra casa. Y Deuteronomio capítulo 6 nos habla también sobre el altar familiar. Uno de los propósitos por el cual fue ordenado por Dios o es establecido por Dios que nosotros también pasemos a este nivel de altar familiar. Deuteronomio capítulo 6. Este pasaje a mí también me gusta. Nosotros lo hemos estudiado varias veces en los talleres, está en varios de los talleres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mira lo que dice. Primero, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire que otro propósito del altar familiar es que nosotros como papás podamos, primero que todo, ¿qué? Leer ¿qué? Aprender ¿qué? Estudiar ¿qué? La palabra de Dios, ahí dice. Primero las estudia, las lee, ¿cierto? Después dice ¿qué? Las atarás ¿en dónde? En tu corazón. Y después la responsabilidad que Dios nos delega a nosotros como altar familiar, ¿cuál es? Entonces las llevarás ¿a quién? A tus hijos. Y las enseñarás a ellos. Por donde quiera que vayas, en tu casa, afuera, donde quiera que vayas, la obligación nuestra como padres es enseñarle a nuestros hijos. Y una de las formas o en los momentos especiales donde enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos es en el altar familiar. En el altar familiar. Quiero hacer un paréntesis aquí en el altar familiar y en el altar personal. Esto no lo profundicé porque yo ya lo había hecho en otra enseñanza con los talleres acerca del altar familiar. Y quiero aclarar, sobre todo a los que me están viendo por las redes, ojo, porque cuando la Biblia habla de altar, ahora en el Nuevo Testamento no está hablando de imágenes y de cosas físicas. El altar hoy es espiritual. Ahora lo vamos a mirar. En el Nuevo Testamento el altar es espiritual, no es físico, no es la imagen de yeso, no es el cuadro, no es eso, es espiritual. Tú lo puedes hacer sentado en el comedor de tu casa, tú lo puedes hacer sentado en la sala de tu casa, tú lo puedes hacer sentado en la cama de tu casa, tú lo puedes hacer sentado en el antejardín de tu casa, en el patio de tu casa, en donde tú quieras. Pero si hay un lugar en donde usted se sienta con su familia a realizar un ¿qué? Un altar ¿qué? Familiar. Un altar familiar. A compartir la palabra de Dios. A hacer que la presencia de Dios descienda de ese lugar. Amén. Esto trae bendición a su vida. Esto trae bendición a su familia. Esto trae conversión. Ese carcelero que recibió a Jesús y lo llevó, hizo que toda su familia se convirtiera. Yo me imagino que él después tuvo que seguir trabajando porque esa presencia de Dios y esa salvación que llegó ahí permaneciera todo el tiempo. Y eso lo logramos a través de un ¿qué? De un altar familiar. ¿Ven? De mantener una vida de altar familiar.
No se convierta en algo religioso. Es que si no es a las 4 de la mañana todos los días en punto, entonces no hay. No, hermano. Yo ya también lo enseñé en los talleres allá. Sea dinámico, sea alegre, no sea monótono. Por eso es que Dios, yo le apliqué a pasar, le dije que la vida cristiana es una relación personal con Dios. Y yo no sé, por ejemplo, las mujeres le pueden decir esto, ustedes que son las más observadoras en esto, ¿se han dado cuenta de que uno de hombre es muy monótono, tiende a ser como muy monótono? No, la misma manera de ser. No, a la mujer le gusta que nosotros seamos creativos, que seamos cambiantes, de por Dios, usemos un poco la imaginación, ¿cierto? Y lo mismo pasa entonces en mi relación personal con Dios, en mi altar familiar. Seamos creativos, hermano. Nosotros aquí un tiempo hicimos un cofrecito y echábamos unos papelitos ahí y yo hacía unas preguntas del tema que íbamos a tratar y entonces trataba el tema y después empezaba, cada uno va a sacar una pregunta y la sacaban y la íbamos resolviendo entre todos y invéntese cosas, hermano, para que el altar familiar sea algo dinámico, pero que se haga en su casa. Pero que sus hijas se enamoren del Señor. No es fácil, los jóvenes hoy en día, yo no les voy a chicanear acá, les voy a decir algo que no es. No es fácil. La gente piensa acá, es que usted llegó y se paró y predicó y enseñó y ya. Y le recibieron. No, hermano. Por eso es que les estoy exhortando y les estoy animando a ser creativos. Para que nuestros hijos y mi familia podamos tener una vida de ¿qué? De altar. Y de verdad nos enamoremos de una manera genuina. Amén. Esa es una tarea ardua, pero es una responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros. Y por último, es el tercero, no lo dejé de último porque, bueno, ese sobra. No. Es el más importante. Algunos de los que no vinieron hoy, no vinieron porque están trabajando, ¿cierto? Y difícilmente usted va a dejar su trabajo botado por venir a la iglesia. Pues porque la Biblia dice que no provee para los de su casa, pues no puede proveer. Y uno se puede pegar de ahí, ¿cierto? Y sí es así, ¿cierto? Es que voy a dejar mi trabajo botado porque, primero Dios. No. ¿Sí? Ya eso también lo vimos en los talleres, ¿cierto? El orden, de hecho creo que el siguiente taller que sigue es el orden establecido por Dios para mis prioridades, cómo deben estar. Eso también los invito para que estén atentos y ojalá puedan venir a mirar cuando toque ese taller. Para los que están allí en casa, hay muchos de los que están allí, de los que pudieron venir hoy. Muchos de los que están allí, yo estoy dándome cuenta, las visualizaciones en las redes nos hemos estado dando cuenta, mucha gente que nos está empezando a ver. Qué bendición, hermano, porque usted nos está viendo. Qué bendición por eso, porque usted está reproduciendo, porque usted está viendo el mensaje. Pero te quiero decir algo. Lo que yo te puedo enseñar a través de un aparato no es igual a lo que Dios puede hacer en una administración directa aquí en la iglesia. Es muy diferente, hermano. Eso cuando tú lo compruebes, tú te vas a dar cuenta. Cuando tú vienes a este lugar, cuando tú levantas adoración a Dios, cuando tú te llenas de la presencia de Dios, en este lugar es diferente. Dios ministra directamente tu corazón. Amén. Entonces, el tercer altar y el tercer nivel al cual nosotros debemos pasar, porque es muy chévere el primero, segundo, buenísimo, pero por eso es que Dios quiere familias restauradas, para que como familias restauradas, familias llenas de la presencia de Dios, de nada sirve. De hecho, el mismo Dios te va a guiar. Es más, yo estoy seguro que si tú tienes una buena relación de altar personal con Dios, Él mismo te va a hablar cómo hacer el altar familiar. Pero ese mismo Dios que te habla cómo hacer el altar familiar también te va a decir que tú necesitas congregarte, que tú necesitas una familia espiritual, que tú necesitas
estar unido al cuerpo de Cristo. Eso te lo va a hablar ese mismo. Por eso, para mí es fácil entender e identificar, para Dios y para nosotros es fácil identificar quién está teniendo una buena relación allá. Porque fácilmente una persona que tiene un buen altar personal se congrega fácil. Le duele no congregarse. De hecho, hubo un espacio de tiempo que nosotros nos estuvimos congregando con cobertura con una iglesia y congregándonos allí. Y cuando empezamos a orar para iniciar nuevamente como iglesia, hubo unas de las familias que estaban del núcleo que nos decían: pastor, ¿qué hacemos? Es que estamos desesperados, queremos ya congregarnos, no importa, pero hagámoslo, congreguémonos, nos hace falta, sentimos la sed. Eso me da a mí la identificación de que ese hombre, esa mujer, está teniendo un altar personal que avivado de verdad. Esa es la respuesta ahí, está, llega. Entonces, quiero que me acompañen a primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a explicar un poquito sobre el altar congregacional, cómo se come eso, ¿para qué sirve? No, es que esas iglesias, no, eso no sirve para nada, eso no sé qué. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Miren. Vosotros, ¿a quién está hablando ahí? A nosotros, ¿cierto? También, como que piedras que vivas, se edificados como casa que espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ay, el llamado es directamente de Dios. Nosotros somos piedras que vivas, llamadas a venir a la iglesia. ¿A qué? ¿A ofrecer qué? Sacrificios espirituales a Dios. Espirituales. Como por ejemplo, la alabanza, la adoración, el fruto de mis labios. Por ejemplo, cuando tú tienes un don, cuando tú tienes un talento, cuando tú ya le estás sirviendo a Dios en la iglesia, de esa manera tú estás ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios. Amén. Si no, entonces, ¿para qué? Si te das cuenta que por eso dice que nosotros somos piedras vivas, o sea, ya no es muerto el cuadro aquí, ni la imagen, no, nosotros ahora somos piedras vivas. Es un culto racional, ahora el culto ya es espiritual. Amén. Amén. Pero somos llamados a venir a la iglesia como piedras vivas, a edificar esa iglesia. Por eso yo le decía a la gente cuando le enseñaba acá a los discipulados, una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. Estas paredes que están acá, que son el templo, y donde Dios nos vaya a llevar algún día son templos. Pero la iglesia realmente somos piedras que vivas, nosotros somos la iglesia. Amén. Si está quedando un poquito resuelto, ¿por qué es importante ese altar congregacional? Es ahí a donde nosotros venimos a ofrecer esos sacrificios espirituales a Dios. Hebreos capítulo 13 también nos habla de el altar congregacional. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de mis labios que confiesa su nombre. ¿Sí ve? Aquí está reforzando el anterior. Fruto de mis labios. ¿En dónde vengo a ofrecerlos al Señor? Acá en la congregación, en la iglesia. Señor, yo vengo en esta mañana. Yo por eso les digo a la gente cuando, antes de orar, antes de empezar al momento de la adoración y de la alabanza a Dios, y de poner un par de canciones, esto yo le digo a la gente, primero presente a Él, presentes, como sacrificio vivo, como piedras. Quiero, Señor, que mi alabanza hoy, el fruto de mis labios, lo que yo voy a proclamar en esta mañana, voy a llegar como olor fragante delante de ti, papito Dios. Perdóname por todo lo malo que yo haya hecho en esta semana, y si usted quiere en ese mismo momento, póngase a cuentas con Dios y dice: Señor, perdóname
porque ayer tuve un disgusto en tal parte, permití que salieran palabras. O sea, si tú no haces eso, todo lo que tú cantes, así tú tengas la mejor voz del mundo, a otro nivel, ese cántico de otro nivel, porque pasa en la iglesia hay gente que canta y tiene una voz hermosísima, ¿sí? Pero esa voz, por muy bonito que cantes, ese fruto de tus labios no va a llegar con olor fragante a Dios. Por eso es necesario, antes de cantar, presentarnos como sacrificios vivos, como piedras vivas. ¿Amén? Otra cosa que yo le digo con relación a este texto, hay gente que coge la letra de la canción y la mira toda y la canta la letra y se preocupa mucho por la letra. Y yo le digo a la gente, no se preocupe tanto por la letra, que hay momentos de la canción que la misma letra te vaya sumergiendo a ti en decirle ya con tus propios labios: Señor, que tu presencia no falte en mi casa, Señor, lléname de ti, Padre, y empieces a sacarle en medio de la adoración y de la canción, empieces a sacarle el fruto de tus labios, lo que sale de tu corazón. Ya no lo que está repitiendo, lo que dice ahí, no, es lo que sale de qué. Ay, eso es una verdadera alabanza, hermano. ¿Ah? Eso es un altar congregacional. Por eso es bonito, y yo le he dicho a la gente, cuando empiece a llegar, cuando este lugar se empiece a llenar, hermano, de familias que vengan avivadas, pues tengan que entiendan este mensaje de un altar personal avivado y un altar familiar avivado. Indiscutiblemente, cuando empiecen a llegar acá, esto se va a convertir en algo sobrenatural. Sobrenatural, la gloria de Dios se derramará de una manera impresionante. Amén. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5. Este texto nos habla también sobre el altar congregacional, que fue el que les nombré hace un rato, ¿cierto? Efesios capítulo 5, verso 23 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas sujetas a su marido, pero ese no es el tema. El tema es que aquí está diciendo el texto que Cristo estableció a la iglesia como su ¿qué? Como su cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza. Por lo tanto, no sé, los que entienden medicina, y no se necesita entender medicina, sino tú coges tu mano, se oye como muy sanguinario, pero imagínatelo, corta este dedo, córtalo, quítalo. Este dedo se llama, pongamos un ejemplo, Valentina, pongámosle el nombre, porque estamos comparando a la iglesia como ¿qué? Cristo comparó a la iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Pero bueno, esta es Valentina, ejemplo, no Valentina Castro, no sé ni qué estará el nombre, y cogió y cortamos a Valentina Castro y la quitamos del cuerpo, y ponemos ese dedo aquí. ¿Qué va a pasar con este cuerpo que está acá? Y esta mano, ¿qué va a suceder? Científicamente, estoy hablándole científicamente, acá, físicamente. Se tiene que ir a un médico urgentemente para que le posan ahí, le corten la hemorragia, ¿cierto? Se queda usted sin el dedo, pero el cuerpo, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Sí, le va a doler, pero el cuerpo sigue ¿qué? Funcionando. El cuerpo sigue funcionando. Sin un dedo, pero el cuerpo sigue ¿qué? Adelante, papá. El cuerpo no se muere. El cuerpo de Cristo jamás se va a morir, porque un miembro se decidió cortarse e irse. Ahora, ¿qué sucede con el dedo que pusimos aquí aparte? ¿Se va a qué? A secar, se va a pudrir y se va a morir. Literal lo que está diciendo la Biblia, eso somos nosotros en la iglesia. Yo no puedo cortarme y separarme y alejarme y aislarme porque me voy a morir, porque estoy separado del cuerpo de Cristo. Amén.
Debemos estar unidos los miembros los unos con los otros, porque es ahí en el cuerpo donde podemos tener vida y donde desarrollamos nuestros dones y nuestros talentos. Es en el cuerpo de Cristo. Y más adelante hay otro pasaje, es ahí donde está haciendo el estudio, unos ojos, otros orejas, no sé de dónde Dios te haya puesto en el cuerpo. A todos Dios nos dio talentos, a todos tenemos una función dentro del cuerpo. Ahora, el tema es llegar a descubrir cuál es la función que Dios te dio a ti y empezar ¿a qué? ¿A qué? A trabajar en la función que Dios me dio a mí. Eso, por eso es que dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Amén. En donde Él es ¿quién? La cabeza. ¿La cabeza es el pastor Climaco Toribio? No. ¿La cabeza es el pastor Crisóstomo? ¿La cabeza es el pastor José Mier? No. La cabeza es ¿quién? Cristo. Nosotros somos todos el cuerpo de Cristo. Amén. Claro. Termino diciendo que el Salmo 133, con el cual arranqué, dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. La iglesia es eso. La iglesia, el altar congregacional. ¿Sí? La iglesia es el altar congregacional. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde tú puedes venir, adorar a Dios, presentarse como sacrificio vivo delante de Dios, como piedras vivas. Amén. Entonces yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar para colocar el sello en este mensaje de Dios. Son tres niveles que Dios me ha regalado para compartir con ustedes, para que como hijos de Dios no descuidemos estos tres niveles de altar, de vida en altar. Amén. El primero es ¿cuál? El altar personal. Es mi relación con Dios. El segundo es el altar familiar. No descuides tu casa, no descuides tu familia. Y tú que te quedaste allí en tu casa, quiero decirte de parte de Dios, no te apartes del cuerpo. No te apartes del cuerpo. ¿Quieres ver resultados en tu casa? Solamente unido al cuerpo de Cristo es que podemos ver los resultados. Y yo tengo fe, no estoy queriendo decir que aún de los que venimos a la iglesia no tengamos problemas, porque yo los he tenido con mis hijas, con mi familia. Pero algo que yo tengo la fe y la esperanza bien puesta es que aunque yo no esté viendo en el momento la respuesta, yo tengo fe que Dios va a obrar. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que mis hijas se van a enamorar de Cristo, que mis hijas son apasionadas. Tengo fe, o sea, por fe lo puedo ver. Tengo fe que mis hijas van a construir hogares en donde sean hogares llenos de la presencia de Dios. Yo tengo fe de eso. Aunque el enemigo me quiera hacer ver otra cosa. Pero mi fe sigue puesta en Cristo Jesús. Porque yo tengo fe que estoy también haciendo las cosas bien. Porque sé que estoy cuidando mi relación de altar personal con Él. Sé que el altar familiar lo he estado construyendo desde hace muchos años. Dentro de los talleres Construyendo Familias, una de las herramientas fuertes que tenemos ahí es eso, altar familiar, altar familiar. Miren, la iglesia es eso. La iglesia es cuando usted está allí desde su casa orando, otra familia que se congrega allí, otra en otro barrio, otra, y hay 50 familias en Girardot, avivadas, todas con altares familiares encendidos. Ustedes pueden imaginar todos esos carbones encendidos cuando vienen a un lugar y se reúnen. Se puede imaginar la explosión, el fuego, la presencia de Dios en ese lugar. A eso es lo que nosotros estamos apuntando. Altares familiares avivados. Para que cuando nos reunamos a ese lugar, nosotros, la presencia de Dios pueda caer de una manera tan poderosa, pero que no sea emocional, que sea real, que sea genuino. Amén. Entonces quiero que te pongas en tus pies y vamos a orar y vamos a decirle a Dios lo que dice esta adoración, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi familia. Oh Santo, que tu presencia, Señor, esté sobre mi vida.
Que tu presencia esté sobre mi hogar. Que tu presencia esté sobre mi casa. Que tu presencia, la nube chequina de tu presencia esté en mi familia, Señor. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia.